son, o de lo que es la neumonía, pues ustedes van a ver que hay neumonías de distintos tipos, de distintas clasificaciones, características. Pues hoy nos vamos a centrar en esto que decimos adquirida en la comunidad, ¿ya? Entonces, también vamos a mencionar tal vez alguno de esos otros tipos de neumonías, pero no le vamos a dar un enfoque, digamos, bien profundo en ese aspecto. Entonces, lo que yo quisiera para eso, antes de empezar esta clase, pues tal vez poder distinguir lo que son algunos sonidos o ruidos respiratorios que seguramente ya ustedes ya avanzaron en neumología, en alguna materia ya básica, ¿no? Pero no está por demás recordar. Entonces vamos a hacer hincapié, vamos a escuchar lo que son algunas características de algunos sonidos y obviamente algunos sonidos respiratorios pues nos dan a pensar alguna patología específica, ¿no? Hola amigos de YouTube, nuevamente está con ustedes Juan. El día de hoy veremos respiratorios o sonidos respiratorios. Pueden ser laringios, pulmonares y extrapulmonares. Dentro de los ruidos respiratorios tenemos los laringios, se encuentra el estridor y el quejido expiratorio. Y dentro de los parásitos encontramos los pulmonares y los extrapulmonares. Dentro de los pulmonares está el murmullo vesicular, la sibilancia, el roncus, los estertores y los soplos tubáricos. Y dentro de los extrapulmonares se encuentra el roce pleural. A continuación iremos describiendo cada uno de ellos. El murmullo vesicular es conocido como el ruido normal producido por la entrada y salida del aire de los pulmones, es decir, de la vía aérea. Este sonido lo ocasiona esta entrada y salida del aire y lo podremos escuchar de la siguiente forma. Eso ha sido murmullo vesicular. Por otra parte, el roncus se logra escuchar durante todo el ciclo inspiratorio y expiratorio, es decir, durante todo el ciclo ventilatorio. Lo ocasiona el movimiento de secreciones espesas o fluidos en los bronquios gruesos y podríamos escuchar de la siguiente forma. Otro sonido como roncus, también conocido como crepitante grueso, sería el siguiente. Las sibilancias, por otra parte, pueden aparecer solo durante la expiración, pero también durante todo el ciclo ventilatorio. Este es producido por el paso forzado del aire a través de una vía aérea estrecha y podríamos escucharlo pues, de la siguiente forma. Esas serían sibilancias en el niño. ¿Cómo escucharemos sibilancias en el adulto? De la siguiente forma.
sido las sibilancias. Así también los estertores son audibles solo durante la fase inspiratoria. Esto se debe, o este sonido ocasiona la apertura brusca que genera el aire en los alvéolos y nos puede indicar la presencia de fibrosis quística, neumonía, edema agudo del pulmón y o bronquiolitis. Y podríamos escucharlo de la siguiente forma. El estridor generalmente se escucha durante la inspiración y este puede ser causado de forma por infecciones, alérgico, por un trauma o de forma congénita. Nos indica obstrucción de la vía aérea extratorácica. También es conocido como el signo de la laringitis y nos indica edema de la laringe en aquellos pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica durante mucho tiempo y este edema se presenta post-extubación. Si el estridor se escucha tanto en la inspiración y la expiración, nos puede indicar una obstrucción grave de la vía aérea y podríamos escuchar lo siguiente. Así también el tejido expiratorio se produce cuando la expiración se realiza con la glotis cerrada, es decir, una expiración forzada con la glotis cerrada. Generalmente en recién nacidos y lactantes indica la tendencia a un colapso alveolar. Eso ha sido tejido expiratorio. Por otra parte están los soplos tubáricos. Algunos lo podrían confundir como ruidos respiratorios normales, ya que así se escuchan, pero su intensidad es más baja que los normales. Pareciera aire saliendo de un tubo y nos indica zonas con atelectasia o próximas a presentar atelectasia. Y escuchamos así. Esos han sido soplos tubáricos. Y por último, el roce pleural es aquel sonido que se genera por el roce de las pleuras, como su nombre lo dice, cuando estas han disminuido por alguna razón el líquido pleural y que se logra oír solamente durante la inspiración. Escuchamos el roce pleural. Eso ha sido roce pleural. Pues estos han sido los sonidos. Entonces, algunas características de lo que son esos sonidos. Si ustedes vieron, pues los sonidos van a ser algunos inspiratorios y algunos que se van a producir en la parte expiratoria, ¿no? Por eso es que es este punto donde debemos de cobrar, ¿ya? Entonces, la vía aérea superior, cuando nosotros estemos buscando o hablando de alguna patología que esté relacionada con la vía aérea superior, pues generalmente vamos a escuchar un estridor inspiratorio. Pero mientras en la vía inferior, pues el estridor va a ser expiratorio. Entonces, tal vez ya a medida que ustedes vayan escuchando, haciendo la parte práctica, ustedes van a ir reconociendo estos tipos de sonidos, ¿no? Bueno, cuando tenemos algún sonido relacionado a lo que es la tráquea, pues el estridor puede ser inspiratorio y expiratorio. Como ustedes pueden ver acá, prácticamente nosotros vamos a tener características propias o vamos a pensar en alguna patología específica de acuerdo a lo que es el mismo sonido que vamos a ir escuchando, ¿no? Ruidos normales, ruidos anormales que pueden ser continuos, que pueden ser no continuos,
Por ejemplo, los ruidos normales, como ya habíamos escuchado, el ruido vesicular pulmonar, que es un sonido característico y que casi todas las veces vamos a ir escuchando, y el ruido traqueal también, ¿no? Entonces, cuando pensemos o cuando escuchemos un estridor y este estridor sea continuo, vamos a ir pensando en una laringitis, ¿no? O una laringomalacia, una epiglotitis. Entonces, o una reacción anafiláctica también, o una parálisis cordal, ¿no? Entonces, vean ustedes, cuando escuchemos sibilancias, pues, y estos sonidos son continuos, vamos a ir pensando en un asma, en un EPOC, en un cuerpo extraño, en algunas patologías también tumorales que estén a este nivel, van a ir produciendo estos tipos de sonidos, ¿no? O roncos que sean continuos, también vamos a ir pensando en un asma, en una bronquitis, ¿no? Pero cuando tengamos sonidos, ya que sean estos sonidos que no sean continuos, por ejemplo los crepitantes finos, pues vamos a ir pensando en una bronquiolitis, en una neumonía, una fibrosis pulmonar, y obviamente cuando escuchemos las crepitaciones que sean gruesas, ya pues aquí vamos a estar pensando en una bronquioptasia, una bronquitis aguda o una alteración a nivel de lo que es la traqueta, ¿no? Una obstrucción. Y el brote pleural prácticamente nos va a dar, como su nombre lo indica, pues vamos a ir pensando en una patología pleural como la pleuritis, ¿no? O en un edema pleural. Vean ustedes, prácticamente estos sonidos, o las características de lo que son los sonidos, pues nos van a hacer pensar en alguna patología específica. Pues ahora vamos a ir hablando de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ya prácticamente las anteriores clases pues hablamos de lo que son los bronquios, hablamos de las patologías de lo que son los bronquiolos, y ahora me va a tocar específicamente hablar de lo que son los alveolos en sí. Si ustedes ven, estos son los alveolos normales, pero cuando tengamos algún compromiso a nivel de lo que son los alveolos, incluso en la parte intersticial de estos, pues vamos a hablar de una neumonía, ¿no? Cuando tengamos este proceso, pues obviamente vamos a alterar lo que es ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y vamos a tener todo lo que es esa sintomatología clínica de estos pacientes. ¿Cómo vamos a definir esta neumonía adquirida en la comunidad? Pues básicamente nuestro parámetro para poder definir esto pues va a ser este periodo, 72 horas. Entonces la neumonía que se va a desarrollar fuera de lo que es el hospital, en al menos los posteriores a las 72 horas, pues vamos a considerar como una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si es antes de esa, pues vamos a estar pensando todavía en una neumonía nosocomial, pues, ¿no? O intrahospitalaria. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? La neumonía básicamente se la define como un proceso inflamatorio agudo que va a llegar a afectar a lo que es el parénquima pulmonar, y que esta va a producir lo que son las consolidaciones alveolares, que es algo característico, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a llegar a manifestar? Mediante lo que es la fiebre, la tos o algunos síntomas o signos respiratorios, ¿no? Estos tres puntos las vamos a ir analizando posteriormente, que nos van a dar algunas características o algunos tips para ir pensando en una neumonía. Obviamente, este proceso pues lo vamos a ir, como quien dice, corroborando tal vez con una radiografía, que vamos a ir viendo posteriormente que tampoco no es muy imprescindible o de rutina hacer una radiografía en estas patologías, ¿no? Pero que vamos a ver aquí, vamos a ver en la radiografía unos infiltrados pulmonares, ¿no? Lo que es prácticamente la afectación pulmonar, y esta va a ser secundaria pues generalmente a lo que es una causa viral, ¿no? Pero todo va a depender de la misma edad de los pacientes que vayamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los microorganismos? Virus, bacterias, hongos. Estos hongos generalmente vamos a pensar en esos pacientes pues inmunodeprimidos, ¿no? Bueno, tal vez para empezar, esta es una de las patologías importantes que también debemos saber reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos seguros de que en algún momento ustedes van a ver algún niño o algún paciente como una atención primaria de salud o en los centros de salud, pues estas características de un paciente con una tos, de un paciente con fiebre, entonces, o asociados a un problema respiratorio, ¿no?
Miren que dice, engloba el 50% de las visitas al médico general por parte de niños pequeños y un tercio de niños mayores. El 20-25% de las hospitalizaciones en urgencias pues corresponde a esta patología, ¿no? Pero en la mayoría de estas enfermedades pues son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? O sea, que no van a dar mucho problema. ¿Por qué? Porque van a ser de causa viral. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Más hacer un tratamiento o de medidas de soporte, ¿no? Pero claro, obviamente vamos a tener el otro grupo que se puede complicar con esto de lo que son las neumonías secundarias, ya sean a bacterias o secundarias a otras complicaciones, ¿no? Bueno, las neumonías son la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años, pues prácticamente corresponden a la séptima causa de muerte en los niños entre 5 y 14 años, ¿no? Por eso es que te dice que en un estudio de la UNICEF se reportaron 4 millones de muertes a nivel mundial, pues por neumonía en niños menores de 5 años. Y de estos, el 70% de los niños que la padecen pues tienen menores de 2 años y el 25-75% pues, son de causa de infección viral. Entonces nosotros igual acá, esto de lo que son las edades, por ejemplo en los niños menores de 2 años, generalmente vamos a asociar a esta causa de infección viral, ¿ya? Es una de las neumonías que van a ser de causa viral. Entonces, puntos importantes, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, pues dicen, es una de las patologías que prácticamente llega a ser mortífera entre los menores de 5 años en todo el mundo, y cada minuto casi 4 niños mueren de neumonía. Pues alrededor del 60% de estos casos en el mundo, pues prácticamente son de origen bacteriano. Ahora nosotros vamos a tener que reconocer estas patologías originadas por lo que son las bacterias, porque estas son las que se nos van a complicar y las que nosotros tenemos que decidir si damos un antibiótico, si necesitamos internar a ese paciente para su tratamiento respectivo. Entonces ya saben, punto clave en esto, el uso generalizado de la inmunización neumocócica ha reducido la incidencia de estas neumonías adquiridas en la comunidad. Como ustedes, y es de conocimiento creo de todos, prácticamente esto de lo que es la pandemia, pues ha limitado bastante lo que es la parte de la aplicación de las vacunas, ¿no? Muchos niños han dejado de ir o los padres no los han llevado a las vacunas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a lo que es el contagio, sacarlos afuera o relacionarlos con las demás personas, pues eso ha hecho de que tengamos una disminución en cuanto a lo que es este proceso de inmunización. Pero ahora han visto que se han hecho campañas bastante donde estamos tratando de fortalecer este proceso de lo que es la inmunización. Entonces, siempre ustedes cuando vean un niño, pues tenemos que verificar si ese paciente pues está vacunado, ¿ya? Porque es un punto también importante para poder decidir qué medicamento también le vamos a dar a ese paciente si estamos pensando en un proceso de una. Bien, estadística que no les vamos a preguntar, pero simplemente para que ustedes puedan conocer, pues menores de 5 años, de 30 a 45 casos, 1000 de estos niños pues pueden estar llegando a ser afectados, ¿no? De 5 a 9 años, 16 a 20 niños y mayores de 9 años, de 6 a 12 casos de niños y 146 a 159 millones de niños en países en el desarrollo. Prácticamente esta constituye una patología que va a corresponder y nos va a dar siempre un problema, sobre todo en esos países subdesarrollados, en esos países que tal vez tengamos un poquito de factores más relevantes en relación con los otros países, ¿no? Aquí vamos a ir verificando para lo que es la clasificación la edad. Es muy importante identificar la edad para ir sabiendo también cuáles podrían ser las causas posibles relacionadas al agente etiológico, ¿no? El estado inmunológico, el sitio de la adquisición y la imagen radiográfica. Este punto, por si acaso, da mucho para poder hablar, ¿no? En cuanto a lo que es la radiografía en sí, pero la parte
en sí que nos va a permitir, como quien dice, clasificar y decidir nuestra conducta, pues vamos a hacer en estos 3 puntos principales. ¿Cuál es el periodo prepatogénico? Van a ver ustedes, prácticamente va a haber un agente causal, ya sean bacterias, ya sean virus, ya sean hongos, que van a producir algún cambio o alguna invasión en el huésped, ¿no? Entonces, y esto va a ser de gran relevancia o va a tener un efecto ponderante a menor edad y de acuerdo también a lo que es el estado inmunológico del paciente, ¿no? Entonces, y además también los factores que van a estar asociados, pues van a ser todos estos factores que aquí los podemos observar, ¿no? Pero vamos a ir mencionando algunos factores importantes posteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a lo que es la neumonía? Pues prácticamente estos, ustedes saben, la vamos a adquirir mediante lo que es el proceso de lo que es la vía aérea y mediante la inhalación de lo que son estos microorganismos. Y pues, ¿qué vamos a tener? Pues obviamente estos van a colonizar la vía aérea superior y si estas se llegan a complicar, pues van a generar algún foco pulmonar, ¿no? Y van a producir lo que es esta bacteria, ¿no? Entonces, el periodo de incubación, el periodo de lo que es la duración misma de estos pues va a corresponder de acuerdo al agente etiológico que vayamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, que es el más frecuente y sobre todo vamos a pensar en los menores de 2 años, pues estos van a tener un periodo de incubación de 4 a 6 días, ¿no? La influenza, que es también conocida como la gripe, vamos a tener un periodo de incubación de 18 a 72 horas, ¿no? Más o menos unos 3 días. Y la neumonía bacteriana, pues pueden ser de 3 a 7 días, o la neumonía viral, pues secundarias o tal vez que estén relacionadas también con el micoplasma neumonial, de 4 a 6 semanas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el agente viral, pues van a invadir la mucosa del tracto respiratorio superior, pues van a alterar lo que es esa estructura, la nasofaringe, pues ahí van a ir produciendo destrucción de la capa epitelial de la vía aérea superior y pues aquí van a ir produciendo lo que son esas alteraciones a nivel del tejido epitelial, pues van a producir esas secreciones anormales, pues, ¿no? Y se van a inhibir lo que es la fagocitosis, etc. Pues, ¿no? Y obviamente van a ir modificando la flora bacteriana, ¿no? Todo eso va a dar lugar como una consecuencia a todo lo que es un proceso inflamatorio que lo vamos a ir viendo como un edema bronquial, ¿no? Y además también en la parte intersticial van a ser afectados y obviamente lo que es el alveolo pulmonar, ¿no? Y todo esto va a constituir lo que es el proceso neumónico, ¿no? Los factores de riesgo, ya en la anterior clase también habíamos hablado de estos factores cuando hablábamos de lo que son las infecciones por enfermedades respiratorias superiores, pues casi los mismos van a estar casi relacionados en cuanto a este proceso neumónico, ¿no? Factores del huésped, prematuridad, bajo peso, algunas enfermedades crónicas, ya sean cardiorrespiratorias, inmunológicas, etc., pues van a contribuir a que exista este proceso neumónico, ¿no? Algunos antecedentes también vienen de otitis media aguda con requerimiento de tubos de timpanostotomía, algún procedimiento invasivo, pues también van a ser secundarios o van a ser como factores de riesgo a esta patología, pues, ¿no? Y obviamente anormalidades congénitas anatómicas, paladar hendido, incluso el reflujo gastroesofágico y otras patologías, pues van a estar también asociados a factores de riesgo. Y entre los factores extremos, pues obviamente aquí vamos a ir hablando prácticamente de lo que es esto, pues, ¿no? El bajo nivel económico que va, el hacinamiento y la mala alimentación, la desnutrición, etcétera, pues van a contribuir a que el sistema inmunológico de estos pacientes o de estos niños pues no sea el adecuado y podamos tener esa susceptibilidad de poder enfermar con esta patología, ¿no? Ahora, vean ustedes, prácticamente, miren, aquí los agentes causales vamos a tener de acuerdo a la edad.
Entonces, si ustedes ya van viendo, pues prácticamente vamos a ir hablando de edades específicas. Por ejemplo, miren, los recién nacidos también pueden hacer un proceso de una neumonía, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, básicamente acá, el grupo o la bacteria que va a estar relacionada con este proceso de neumonía, pues va a ser el Streptococcus del grupo B. Esa bacteria va a estar más relacionada con la producción de las neumonías en los recién nacidos. Obviamente vamos a tener la E. coli, la Listeria monocytogenes, el citomegalovirus y otros, pues ahí vamos a ir viendo según lo que son las características. ¿Qué tratamiento les dábamos aquí? Si recuerdan cuando hablábamos de sepsis, ¿qué les dábamos aquí? Ya, está bien. Entonces les dábamos, ¿para qué? Para proteger o para cubrir, ¿qué? Al Streptococcus, ¿qué le dábamos? Para la E. coli, ¿qué le dábamos? Está bien tu respuesta, pero pues teníamos siempre el uso de lo que son dos medicamentos combinados acá, ¿no? Ustedes van a ver que aquí en la parte de pediatría, pues prácticamente podemos dar uso pues, a un solo antibiótico y no necesariamente combinados, ¿no? Bueno, en el lactante menor, el agente causal más relevante pues, va a ser el virus sincitial respiratorio, a igual que los preescolares. Vean ustedes, entonces vamos a ir viendo estos dos puntos, ¿no? Pero pues algunas que se van a ir complicando, pues en el lactante menor, pues van a estar relacionadas con el Streptococcus pneumoniae. Y luego tenemos la clamidia, la parainfluenza, la Bacteria pertussis, el Streptococcus aureus, etcétera, ¿no? Y otros. En la etapa preescolar, igual vemos virus sincitial respiratorio, influenza, micoplasma y Streptococcus pneumoniae. En la escolar y en los adolescentes, pues ya no vemos, prácticamente ya no vemos casi lo que es esto, ¿no? Ya no vemos virus. Generalmente vamos a estar viendo como agente causal algún tipo de bacteria, ¿no? En estos casos, el Streptococcus pneumoniae, y también podríamos hablar del micoplasma y lo que es la tuberculosis, ¿no? Entonces es importante que ustedes recuerden que la causa más frecuente de las neumonías adquiridas en la comunidad son las infecciones víricas, sobre todo en aquellos menores de 2 años, ¿ya? Luego vamos a estar viendo como causas las bacterias y en casi 1/3 de los casos pues van a estar relacionadas tal vez algunas mixtas, ¿no? Tanto bacterias como virus o virus-bacterias. Bueno, por el lugar de la adquisición de estas patologías, igual podríamos pensar en algún agente específico, ¿no? Por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, en el que vamos a pensar, podríamos pensar en un Streptococcus pneumoniae, en bacilos gram negativos, en Streptococcus aureus, pero generalmente también podemos pensar en esto de la invasión por hongos, ¿no? por lo que son los aspergillus. Pero, ojo, cuando ustedes vean paciente inmunodeprimido, paciente que ha estado bastante hospitalizado, paciente que los pacientes oncológicos o que han estado con bastante medicación de antibióticos, podemos pensar en este tipo de agentes, ¿no? Bueno, infecciones adquiridas en la comunidad, pues el Streptococcus pneumoniae. Después estamos los virus, el Mycoplasma pneumoniae y la Haemophilus influenza. Y en aquellas patologías que vamos a ir pensando que es de características hospitalarias o nosocomial, pues vamos a ir pensando sobre todo en estos bacilos gram negativos, ¿no? La E. coli y la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Y luego tenemos el Staphylococcus aureus, Streptococcus alfa hemolíticos y otros, ¿no? Y los gérmenes que generalmente son raros, pues vemos aquí a lo que es la Chlamydia trachomatis, la Legionella pneumófila y otros, ¿no? Pues, bueno, estos vamos a ir viendo prácticamente tal vez de características o en algunos casos, como que dice, no muy frecuentes. Ahora, prácticamente lo que es el proceso de la neumonía, pues vamos a tener alteración en esto, en sí, en lo que son los alveolos y también algunas veces en el espacio intersticial, ¿ya? Entonces,
¿Qué vamos a tener? Pues prácticamente la alteración de esto pues va a producir una alteración en lo que es el proceso respiratorio, pues, ¿no? El intercambio gaseoso. O sea, no vamos a tener ese intercambio gaseoso de lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono, entonces, y vamos a tener pues, problemas a nivel de la saturación. Por eso, actualmente uno de los puntos importantes también para poder predecir y valorar la gravedad de estos pacientes es también midiendo lo que es la saturación, ¿no? La saturación de oxígeno. Bueno, la anatomía patológica, pues vamos a tener la afectación que ya habíamos mencionado, que puede ser el mismo espacio o el intersticio o ambos, ¿no? Las vías de diseminación, pues básicamente les vamos a tener estos tres puntos, ¿no? Diseminación broncógena, diseminación hematógena y diseminación por continuidad. Básicamente, pues al tener esta diseminación broncógena, pues vamos a ir teniendo, por ejemplo, lo que son por medio de la inhalación, tal vez por la broncoaspiración de microorganismos, y todos estos patógenos pues, van a producir ese ciclo o esa alteración en el tracto respiratorio, y al final pues, vamos a tener ese proceso de ¿no? Por ejemplo, la diseminación hematógena, pues los microorganismos que van a hacer, como su nombre lo indica, pues van a colocarse en el torrente sanguíneo, pues se van a ir a prácticamente ir al parénquima pulmonar, y pues ahí vamos a tener ese proceso de invasión y ese proceso de proceso inflamatorio, pues, ¿no? Y que pueden dar lugar a una celulitis o una trombofibritis, algunos abscesos, pues como es hematógena, pues a estos pueden migrar, pues vamos a tener tal vez alguna otra invasión aparte de lo que es la parte pulmonar y algunos otros órganos, ¿no? Como es la parte hepática. La diseminación directa, pues básicamente va a ser a través de lo que es la pared torácica o la parte de lo que es el diafragma o el mediastino, o a través de algunas heridas que van a estar asociadas en relación a lo que es el tórax y pues la extensión de una infección extrapulmonar, ¿no? Aquí vamos a tener focos subfrénicos, pericarditis, conexiones retroperitoneales y algunas otras complicaciones que lo vamos a ver así. Ahora, aquí vamos. ¿Cuál va a ser la manifestación en sí que nos va a llevar a pensar o sospechar de una neumonía? Síntomas generales. Fiebre, pues no es un signo específico, pero vamos a ir viendo algunas características en sí que nos podrían llevar a pensar o asociar a este proceso, ¿no? Fiebre, pulso, la oximetría, la actitud misma del paciente y lo que es el color, ¿no? Entonces, síntomas generales. Algunos síntomas específicos respiratorios, pues vamos a ir viendo este tema de lo que es la tos, algunas características en particular y lo que es la odinofagia, las sibilancias, compromisos respiratorios que podrían dar lugar a una taquimia, a una dificultad respiratoria como es el alveolo nasal, quejidos, diarios. Y al examen físico, pues obviamente a la auscultación, pues probablemente podamos escuchar lo que son los créditos. A la percusión podríamos ver o sentir lo que es la matidez e incluso a la auscultación escuchar también lo que es ese soplo tubárico, y acá vamos a ir viendo también que los sonidos también podrían estar disminuidos, ¿no? El murmullo vesicular. Bueno, la OMS tiene unos criterios eficientes de entrada y estudio de lo que es la neumonía, pues la caracterizamos en estos tres puntos, lo que es la tos, la fiebre y lo que son los signos de dificultad respiratoria. Pero vamos a ir viendo algunas características en sí que nos van a ir a dar algún detalle relevante para ir pensando en esto. Esto lo volvemos a repetir cuando vamos a hablar de una taquimia. Entonces esto es importante que ustedes sepan, ¿no? Los parámetros importantes para decir que la frecuencia respiratoria de este paciente está tanto y está relacionado con la taquimia, ¿no? Por ejemplo, menores de 2 meses, obviamente vamos a ir pensando que estos pacientes no tienen una dificultad respiratoria, no tienen una taquimia, sí, la frecuencia respiratoria está hasta 60 respiraciones por minuto. Obviamente esto es menor en relación a lo que son el periodo neonatal, ¿no?
De 2 meses a 1 año hasta 50 podemos esperar, de 1 año hasta 5 años, hasta 40 y mayores de 5 años hasta 25 respiraciones por minuto. Entonces, simplemente para que ustedes recuerden, ya habíamos hablado anteriormente. El tiraje subcostal, este es también una señal que podríamos estar ante una neumonía grave y obviamente ir verificando o asociando con otras clínicas. ¿Qué vamos a pensar acá? Bueno, ¿qué vamos a ir viendo en la parte clínica? Pues a la inspección, pues ya lo habíamos mencionado, vamos a tener una disminución en lo que es los movimientos torácicos. A la percusión tal vez sintamos esa matidez o esa submatidez a nivel pulmonar, y a la auscultación, pues el murmullo vesicular probablemente puede estar disminuido, o escuchemos algunos crépitos o soplos tubálicos, ¿no? O la broncoponía. Bueno, aquí también vamos a ir viendo también lo que son las neumonías que van a estar asociadas a bacterias de causa típica y también otras que van a ser asociadas a causa atípica. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo de esto, de lo que comúnmente vemos, y la causa habitual de esto pues es el neumococo, ¿no? Y es el responsable más o menos del 40% de todo lo que son las neumonías, y estos generalmente están asociados a este punto. Cuando ustedes vean un derrame pleural, y en este caso paraneumónico, generalmente los derrames están asociados a una causa bacteriana. Entonces, con estos pacientes, ustedes tienen que, si es de causa bacteriana, pues van a ir pensando en algún antibiótico para su tratamiento, ¿no? Esto vamos a tener en todas las edades, pero es más frecuente en los niños pequeños, menores de 6 años, y las manifestaciones pues van a ser estas, ¿no? Tal vez van a tener un comienzo abrupto, van a tener, como son bacterianas, van a tener también asociado una fiebre alta, y el paciente pues se va a tornar pues como un paciente enfermo, con su estado general pues alterado, ¿no? Vamos a tener aquí una tos irritativa, los crépitos finos. A la radiografía podemos encontrar infiltrados o condensaciones, y a los laboratorios pues una leucocitosis, ¿no? Probablemente mayor a 20.000, con predominio de lo que son los neutrófilos, una neutrofilia. Mientras que una neumonía típica, pues prácticamente vamos a pensar en esta edad. Por ejemplo, los lactantes, estas van a ser de causa igual bacteriana como la clamidia, y el grupo etario pues generalmente está asociado a los 3 meses. Bueno, las manifestaciones clínicas van a ser casi similares, dificultad respiratoria, pero estos pacientes generalmente no presentan fiebre, y a la auscultación hasta podríamos encontrar sibilancias, ¿no? Y la radiografía, este es un punto muy importante también que vamos a ir tocando posteriormente cuando veamos las placas, los infiltrados intersticiales. Pero los infiltrados intersticiales generalmente nos dan a conocer o asociar a que son de causa viral. El niño mayor puede estar asociado a una causa como el micoplasma, mayores de 5 años, pues eso tiene un comienzo gradual, pueden estar con algún tipo de febrícula, y al examen físico escasos signos respiratorios, infiltrados intersticiales difusos en la radiografía, y los laboratorios vamos a tener menor a 15.000 de linfocitos. Una neumonía viral, pues aquí pueden ver, comúnmente va a estar asociado a este virus incidental respiratorio. ¿En quiénes dijimos que vamos a pensar? Pues en menores de 2 años, pues pensamos en esta causa. Más frecuente aquí dice entre los 3 meses y los 5 años, pero generalmente vamos, y ustedes van a ver que en las preguntas o los exámenes siempre les ponen menor de 2 años. Típico. Manifestaciones clínicas, antecedentes de alguna infección de vía aérea superior, es como una complicación o que podrían estar asociadas, pues sí vamos a tener todos los otros signos o síntomas, ¿no? Y esto, infiltrados intersticiales difusos en la radiografía. Y además también aquí vamos a ir viendo, de acuerdo a lo que son las normas nacionales de atención clínica de este año, pues del 2012, pues vamos a ir viendo también algunas características típicas que nos van a hacer pensar y clasificar si esta neumonía pues es una neumonía leve o una neumonía grave, una neumonía muy grave, ¿no? Entonces, neumonías
que habíamos mencionado, pues vamos a ir viendo lo que es si estos pacientes pueden estar con tos, con alguna dificultad respiratoria, y la dificultad respiratoria pues la vamos a clasificar o valorar de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Menor de 2 meses, mayor a 60 respiraciones por minuto, pues va a ser positivo. De 2 a 11 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto. Y de unos 5 meses, mayores a 40 respiraciones por minuto, ¿no? En una neumonía grave, pues vamos a tener todo lo que es esta clínica, pero además también aquí ya va a ser más relevante lo que es ese proceso de dificultad respiratoria o signos de dificultad respiratoria, como es el aleteo nasal, el quejido, la retracción subcostal. Y aquí, cuando veamos una neumonía muy grave, básicamente pues ya va a estar alterado el compromiso general, ¿no? Y vamos a tener tal vez alguna alteración en lo que es la saturación de oxígeno, y obviamente esta se va a manifestar con una cirrosis central, y estos pacientes ya no van a tener, por el mismo hecho de la dificultad respiratoria grave, pues no van a tener esa posibilidad de poder alimentarse, beber algo, ¿no? Y acá prácticamente ese distrés respiratorio puede llevarlos a un deterioro de lo que es la conciencia, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a considerar esto? Para el diagnóstico de una neumonía, entonces vamos a recordar esto de lo que es la taquimia y el aumento del trabajo respiratorio. La fiebre, vamos a ir viendo que esta fiebre esté, como quien dice, sea persistente, sea repetitiva y sea mayor a 38.5 grados. ¿Ya? Entonces, más o menos en esa triada vamos a ir pensando en una neumonía, obviamente si tenemos signos o síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, vamos a considerar, vamos a tomar en cuenta, como dicen, para lo que es el diagnóstico, pues esto, ¿no? La historia clínica, la exploración física, y recuerden ustedes, buscar factores de riesgo, preguntar si ese niño tiene lo que son las vacunas completas, y si ese niño recibió algún tipo de antibióticos, o si ese niño tiene algunas otras patologías asociadas o enfermedades que podrían haber podría haber estado expuesto a este tipo, ¿no? A la exploración física, pues vamos a ir encontrando todo lo que son esos signos típicos de taquimia, dificultad respiratoria. Vamos a ir tal vez auscultando algunos créditos o sibilancias o lo que son los roncos. Y obviamente también van a haber también otros tipos de sintomatología extra respiratorios, incluso algunos pacientes se acompañan con dolor abdominal, vómitos y cefalea, ¿no? Y en niños mayores puede haber hasta incluso un dolor torácico. Bueno, esto es importante, entonces vamos a analizar por qué tenemos que tener en cuenta esto de lo que es la taquimia. Entonces ya saben ustedes cuándo vamos a decir taquimia, de acuerdo a las edades. Entonces acá prácticamente, miren como acá nos dice, ¿no? La taquimia parece ser el signo clínico más significativo relacionado a lo que son las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Entonces, en los niños febriles, o sea, niños con fiebre, la ausencia de lo que es esta taquimia tiene un alto valor predictivo negativo, un 97.4% para una neumonía. Pero al contrario, si la presencia de taquimia en niños febriles tiene un bajo valor predictivo positivo de un 20 a 1%. Entonces, vamos a ir asociando lo que es la fiebre con la dificultad respiratoria para que podamos ir pensando o asociando en una neumonía. O sea, el grado también de taquimia va a guardar relación con el grado de lo que es la hipoxemia, ¿no? A mayor dificultad respiratoria, pues obviamente vamos a tener un paciente que va a estar con mayor compromiso de la parte ventilatoria, y estos pacientes van a estar con alguna alteración en la saturación de oxígeno. Bueno, la OMS utiliza la taquimia en presencia de tos como criterio de diagnóstico de neumonías en los países en desarrollo. De la radiografía de tórax no es fácilmente accesible. Entonces, anteriormente, aún todavía se va manejando niños con tos, con taquimia, van relacionando a que se pueda tratar en una neumonía, independientemente de lo que es la radiografía, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí la Organización Mundial de la Salud pues va manejando ese concepto
en aquellos casos donde no se puede hacer la radiografía o no tengamos acceso a eso. Entonces, la fiebre, si hablamos de fiebre, este es un signo importante de las neumonías adquiridas en la comunidad en lactantes. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes recuerden que prácticamente estas neumonías van a ser de causa bacteriana. Entonces, las causas bacterianas pues, van a estar relacionadas a un proceso de lo que es la fiebre. Entonces, miren, por ejemplo, la fiebre elevada mayor a 38.5 grados, en las primeras 72 horas se va a asociar con mayor frecuencia a una etiología bacteriana. O también puede ser mixta, pero con un mayor nivel de lo que es la gravedad, ¿no? Si no tenemos fiebre, se ha atribuido un valor predictivo negativo del 97%. Entonces, cuando en niños pequeños predomina la clínica de infección del tracto respiratorio superior y va a estar esta asociada a lo que son las sibilancias y una fiebre de poca entidad desconocida, vamos a considerar que probablemente en estos casos no se trata de una neumonía, ¿no? Entonces, vean ustedes la relación que vamos a ir viendo en cuanto a lo que es la fiebre. Claro, obviamente esos signos no van a ser, digamos, patognomónicos o específicos en sí de esta patología, pero nos van a ayudar a pensar que probablemente pueda ser secundario o puedan estar desencadenando una neumonía, ¿no? Y la tos, ustedes saben, prácticamente la tos también es un signo no muy específico, pero la tos, en realidad, la tos no es una característica inicial de las neumonías bacterianas, ¿no? Y generalmente comienzan más tarde, cuando ya todo lo que es ese proceso de invasión se haya realizado en lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Y donde vamos a tener básicamente la alteración de lo que es el epitelio respiratorio y que van a ir produciendo alteración a ese nivel y vamos a tener lo que son la producción de secreciones, ¿no? Que van a ir obstruyendo la parte de la vía respiratoria. Bueno, entonces aquí vamos a ir viendo según esos criterios, vamos a verificar y vamos a darle una clasificación, ¿ya? Por ejemplo, miren, en lactantes y en niños mayores vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, cuando tengamos pacientes con temperatura menor a 38.5 grados y la frecuencia respiratoria sea menor a 50 respiraciones por minuto y tengamos retracciones tal vez leves, el niño todavía tiene esa capacidad de poder consumir lo que es los líquidos, etc., vamos a considerar que estos están en un periodo de leve a moderado, ¿ya? Pero vamos a considerar los graves cuando ya la temperatura es de mayor o igual a 38.5 grados y miren, la frecuencia respiratoria pues prácticamente si está mayor a 70 pues está con una taquidia, ¿no? Y obviamente vamos a tener lo que es ya el compromiso respiratorio, pues, ¿no? Retracciones moderadas a severas, aleteo nasal, cianosis, vamos a tener lo que es el quejido, pues se va a tornar taquicárdico, entonces, y tal vez el llenado capilar también va a estar comprometido, la circulación, que es mayor a 2 segundos, y vamos a ir teniendo ya un compromiso general, ¿no? Y vamos a tener a lo que es una neumonía grave. En los niños mayores, si tenemos la temperatura menor o igual a 38.5 grados y la frecuencia respiratoria igual sea menor a 50 respiraciones por minuto y tengamos una disnea moderada y no exista esto de lo que son los vómitos, igual vamos a estar ante una neumonía leve a moderada. Pero ya cuando tengamos otra vez lo que es la alza térmica en estos niveles, la frecuencia respiratoria esté considerada como una taquipnea, entonces si tengamos todo lo que es estos signos o síntomas respiratorios, de dificultad respiratoria, pues vamos a estar hablando también de una neumonía grave. Entonces, puntos importantes para que podamos recordar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues prácticamente es clínico diagnóstico, ¿ya? Los exámenes complementarios, como la radiografía, los exámenes de laboratorio, entonces simplemente van a ser para corroborar lo que es esto de nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Pero no necesariamente vamos a hacer en todos una radiografía de tórax, no necesariamente vamos a hacer un laboratorio en todos los pacientes, pues vamos generalmente a pedir todo lo que son estos laboratorios cuando estemos pensando en alguna complicación, cuando estemos pensando incluso internar a ese paciente, ¿no? Entonces,
Ahí vamos a ir viendo también algunos cultivos tal vez de lo que son las secreciones de los mismos pacientes y donde pues podemos ver, por ejemplo, los cultivos de sangre, el hemocultivo, pues tiene una baja sensibilidad del 15 al 20%, pero tiene una alta especificidad del 100%, ¿no? Y de lo que son los aspirados nasofaringios y las serologías, pensando en algunos gérmenes atípicos, podríamos también solicitar una clamidia, un microplasma, un citomegalovirus, y también poder hacer lo que son las proteínas C reactivas, ¿no? Las reacciones en cadena de polimerasa y otros estudios, ¿no? Y la tomografía, pues, normalmente es solo en casos de complicaciones, ¿no? Este es un punto muy importante que vamos a ir nosotros también viendo en cuanto a lo que son los agentes etiológicos o los laboratorios que vamos a ir pidiendo en los específicos, por decir, que en algún momento, pero sí las vamos a pedir simplemente para poder valorar tal vez la gravedad del paciente, ¿no? Y no tanto así para lo que es en sí el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? En específico, hemograma, velocidad de sedimentación, el BES, la proteína C reactiva, la procalcitonina, y en las específicas, pues tal vez algunos cultivos, los hemocultivos y lo que son las pruebas serológicas que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, no comúnmente los vamos a pedir simplemente en alguna sospecha de alguna complicación o que estemos pensando que sea una neumonía, ya sea atípica o que sea una neumonía pues compleja, ¿no? Entonces, algunas características tal vez aquí algunas características en especial para que ustedes puedan considerar. Si pensamos en una neumonía bacteriana típica, pues prácticamente esta va a ser infrecuente en lo que son los menores de 2 años, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ir pensando en una NAC viral en aquellos niños menores de 2 años, ¿no? Por ejemplo, lo que son las bacterianas atípicas afectan habitualmente a niños mayores de 3 años. Pues prácticamente igual aquí vamos a tener lo que es ese compromiso o la presencia de lo que es la fiebre, por ejemplo, las bacterianas típicas, como ya habíamos mencionado, y algunos asociados a algunos signos o síntomas respiratorios, ¿no? ¿Quién la más causante de estos? Pues prácticamente los estreptococos neumoniae. Entonces, y en las neumonías bacterianas atípicas, básicamente también vamos a pensar en Mycoplasma pneumoniae en primer lugar y después en los otros gérmenes, ¿no? Igual la sintomatología en sí, pues va a ser casi similar, pero debemos tomar en cuenta lo que son estas edades. Ya, muy frecuente en los lactantes y niños pequeños, la bacteriana típica, y la bacteriana atípica pues afecta habitualmente a niños mayores de 3 años y la viral a niños menores de 3 años y en nosotros mismos, ¿no? Y vean ustedes el virus sincitial respiratorio que va a ser la más frecuente. Ahora, las radiografías, esta es una radiografía normal, entonces son las estructuras que comúnmente deberíamos observarlas, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a pedir una radiografía? Entonces, esto es muy importante que ustedes recuerden, ¿no? Igual que el examen. La radiografía solo la vamos a pedir a aquellos niños que estemos nosotros prácticamente sospechando de una neumonía que van a requerir un ingreso hospitalario. De aquí ya vamos a ir, como quien dice, cuantificando o categorizando a estos pacientes, y además también podemos pedir una radiografía cuando existe una clínica dudosa, ¿no? Que no esté bien clara la clínica, que estemos dudando nuestro diagnóstico, pues podemos solicitar una radiografía. O cuando el paciente se encuentre con un síndrome febril y no veamos un poco aparente, entonces vamos a pedir una radiografía para descartar que sea de causa pulmonar, ¿no? Las neumonías de cursos prolongados, en los antecedentes de neumonías anteriores, neumonías que no responden al tratamiento antibiótico, o tengamos una sospecha de alguna complicación, como ya habíamos hablado de la pleura, vamos a pedir una radiografía de tórax. Entonces, estas son prácticamente las recomendaciones o indicaciones a quienes deberíamos pedir una radiografía. Entonces, no es de entrada a todos los pacientes, por si acaso. Bueno, ¿qué vamos a ver en nuestra radiografía? Ustedes vean acá prácticamente algunas imágenes van a ser características o típicas de lo que son algunos agentes específicos, ¿ya?
Por ejemplo, miren, aquí los estafilococos o los gram negativos, pues vamos a ver tal vez alguna característica, vamos a ir viendo las radiologías típicas posteriormente, por ejemplo, una montoceles, algo de labia, los neumococos, o como la influencia tipo E, vamos a ir viendo algunas radiovasculares globales, los virales van a ser prácticamente relacionados a los procesos intersticiales o los infiltrados intersticiales, y las bacterianas pues van a producir lo que es esa característica típica de lo que es el broncograma aéreo o lo que son las condensaciones, ¿no? Veamos mejor aquí, hay unas placas. El broncograma aéreo, no sé si pueden ustedes distinguir, prácticamente aquí nosotros vamos a tener una imagen que es una imagen como que dice radiolúcida, que va a presentar prácticamente en sus paredes interiores más o menos como una tubuladura, ¿no? Entonces esto es como un atrapamiento de lo que es el aire mismo, pues a eso lo vamos a llamar como broncograma aéreo. Bueno, en esta parte igual podemos ver esta imagen, podemos ir viendo lo que es el atrapamiento del aire, ¿no? Y ya prácticamente el alveolograma aéreo, pues básicamente aquí vamos a ver lo que son estas imágenes radiolúcidas heterogéneas que van a ir, como quien dice, alternando con estas imágenes radiotransparentes, ¿no? Entonces, más o menos vamos a ir viendo ese compromiso o eso de lo que es la afectación pulmonar. Ahora, aquí ustedes fácilmente con esta radiografía pueden decirme, es un compromiso de la parte pulmonar, del pulmón derecho o izquierdo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde ven aquí el daño? Es esta imagen, ¿no? ¿Qué lóbulo sería esto? El lóbulo superior. Miren ustedes, en la parte de lo que son a menor edad, casi que realmente no vemos este tipo de imagen, pero sí, digamos, en niños, en adolescentes, pues vamos a ir viendo prácticamente esta característica o esta imagen típica de una neumonía alveolar, ¿no? Ustedes van a ver en la parte de lo que son los adultos comúnmente estas imágenes, y ahí es donde realmente vamos diciendo, esta es una neumonía, ¿no? Entonces prácticamente, miren, esta es una radiografía de un niño de 14 años que podemos ver prácticamente este compromiso alveolar, ¿no? Y incluso pues vamos a ir viendo lo que es también, vamos a ir viendo también, miren, por ejemplo acá, este compromiso prácticamente de todo lo que es la parte del lóbulo superior, ¿no? Entonces, esta es una imagen que corresponde a una neumonía meningocócica, presenta también lo que es un broncograma aéreo bien definido, y vamos a ir teniendo esta consolidación de lo que es la parte lobar superior desde el pulmón derecho, y básicamente, por acá, como dice, no hay una pérdida significativa de lo que es el volumen pulmonar. Entonces, si ustedes ven, prácticamente si contamos lo que son los espacios intercostales, pues vamos a tener, pareciera que no estaría tan, como que dice, comprometido o haciendo una variación a nivel de lo que es este volumen pulmonar. ¿Dónde está el proceso de afectación? Está clarito ahí, ¿no? Esta es una neumonía, acá lo dicen redonda, en pacientes, es un paciente, una radiografía de un paciente de 5 años, la radiografía frontal, una radiografía lateral. Entonces, comúnmente nosotros, cuando tengamos alguna sospecha de una infección y no tengamos una imagen bien clara en esa radiografía frontal, y sea nuestro diagnóstico, digamos, altamente sospechoso que sea una neumonía, en esos casos sí podemos pedir una lateral para poder ver si esto está retrocardíaco, ¿no? Entonces, si está en la parte posterior. Igual aquí ya podemos observar pues, el compromiso, ¿no? ¿Dónde está el derrame pulmonar? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Entonces, miren, aquí ustedes pueden ver prácticamente este ángulo postdiafragmático, pues prácticamente está formado, ¿no? Entonces, el derrame pleural, ya saben ustedes que si ustedes ven este tipo de imagen, tienen que asociarlo a una neumonía bacteriana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar algún medicamento o algún antibiótico que vamos a ir conociendo posteriormente.
¿ya? Entonces, el infiltrado alveolar es más sugestivo de bacterias que de infección viral y especialmente si se trata de un infiltrado global, por si acaso. Y la ausencia de infiltrados globales no descarta la infección bacteriana. Neumonía intersticial que habíamos mencionado, pues típico, característica de viral, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que nosotros vamos a ver prácticamente, ustedes pueden observar acá, es esta imagen, digamos, típica que vamos a ir viendo como esos infiltrados, digamos, pariliales o periliales que van a ser difusas y generalmente estos son casi como se dice bilaterales, ¿ya? Y aquí sí vamos a tener lo que es el atrapamiento aéreo. Si ustedes se ponen a contar prácticamente lo que son los espacios intercostales, pues vamos a tener aumentadas, pues, ¿no? Y además también lo que es, miren, la parte de lo que es el diafragma, la cúpula del diafragma, finalmente también vamos a tener, como que dice, estas van a estar en regresión o van a estar también involucradas o afectadas, ¿no? Una radiografía de un lactante de 8 meses que tiene, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay una hiperinsuflación, ¿no? Y esto es bilateral. ¿Cuántos espacios intercostales? ¿Cuántos más o menos? ¿Qué dice? 8. Bueno, realmente dicen por aquí, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 8, 9, ¿no? Entonces, miren, ¿qué estamos teniendo aquí? Prácticamente cuando hay ese compromiso intersticial, pues va a haber ese atrapamiento de aire, ¿no? O sea, va a haber una hiperinsuflación. Entonces, y aquí, por ejemplo, pues, igual acá podemos ver lo que es esta trama broncoalveolar o la parte de la perilia, pues va a estar incrementada, ¿no? En esa imagen. Bueno, esta es una radiografía de un paciente con micoplasmas que va a originar este tipo de neumonías. Pues estos generalmente van a estar asociados, pues, de características mixtas, ¿no? Pueden llegar a ser lo que son esas típicas condensaciones o también lo que son esas imágenes de compromiso intersticial, ¿no? Entonces ahí podemos ver lo que es el compromiso prácticamente de lo que es la parte pulmonar. Pues esto quiero que recuerden ustedes, punto clave para que puedan recordar y también para que puedan considerar el mensaje. Bien, no es necesario efectuar una radiografía de tórax, como que dice en forma rutinaria. Todos los niños de entrada estoy pensando que es una neumonía y listo. Hacemos una pausa. Ya acabaron. Hacemos pausa.